Vete al Colegio de Abogados de Huaura. Vete al Colegio de Abogados de Huaura. Sí. ¿Estás? Ah, ahí. Vale. Muy buenas tardes con todos los espectadores. El día de hoy vamos a iniciar el tema con la participación del doctor Héctor José Ventura Ángel. El tema a tratar el día de hoy se titula Responsabilidad Social y el Valor Compartido. A cargo, vuelvo a repetir, del doctor Héctor José Ventura Ángel. Él es experto en responsabilidad social y relaciones comunitarias de SAN y además es socio del abogado Salas Beteta. Vamos a dar la bienvenida al doctor Héctor José Ventura Ángel. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, estimados amigos. Gracias a la invitación de vuestro decano del Colegio de Abogados de Huaura, es un gusto estar con ustedes, de manera que podamos exponer estos temas muy complejos, sensibles y de mucha utilidad en estos tiempos de pandemia. Lamentablemente estamos atravesando momentos difíciles, pero sea oportuno para debatir estos temas de responsabilidad social y el valor compartido en la minería. Para empezar estos temas muy importantes que acontece en nuestra sociedad, puesto que la minería siempre ha sido un pilar importante de desarrollo en nuestra economía nacional. Aún así se ha visto afectado por los diversos problemas que acontecen en estas actividades de minería en el Perú. Más aún si durante todos estos tiempos hemos tenido esa errada visión, información que la minería contamina el medio ambiente. Eso se da siempre en cuando esta minería es irresponsable. No nos olvidemos de que en muchos años atrás han habido mineras que lamentablemente han causado serias irregularidades en el medio ambiente. No obstante, también hay mineras muy importantes que sí han sido responsables socialmente. He ahí el tema que nos toca ahora invocar respecto a la responsabilidad social empresarial propiamente minera y el valor compartido. Sin duda alguna, esto es un tema donde ya se ha ido abordando en determinadas oportunidades, pero lo que queremos ahora es darle un enfoque conceptual de qué entendemos por responsabilidad social. Ojo, nosotros no estamos dando una definición certera a lo que es responsabilidad social. Hay varias aristas, varias situaciones que nos conlleva a dar un concepto teórico de la responsabilidad social. Entendemos conceptualmente por responsabilidad social como un mecanismo de gestión económica que se practica de manera responsable frente a los grupos de interés, lo que también se denomina los stakeholders. Estos stakeholders necesitan del apoyo económico, social, de estas empresas mineras donde están desarrollando sus actividades propiamente establecidas. No nos olvidemos que estos grupos de interés
atienden cierta necesidad de las empresas mineras. Por lo tanto, estas actividades de estas empresas deben ser transparentes, formales y siempre pegados a la norma. De manera que estas comunidades o grupos de interés tengan a bien reabrir, aceptar los trabajos de exploración, de explotación y las diferentes actividades que conlleva los trabajos en minería. Pero estas acciones de las mineras siempre deben llevar a un interés de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo ambiental frente a los grupos de interés. Estamos hablando específicamente ahora de las comunidades. En responsabilidad social siempre se habla de grupos de interés. Hay varios grupos de interés dentro del conjunto o dentro del concepto de lo que enmarca la responsabilidad social. Vamos a ir comentando estos temas porque nos interesa bastante tener el concepto, tener el panorama de lo que es responsabilidad social y luego tener la idea de lo que viene a ser ahora el valor compartido. Para tener clara la idea y el concepto del valor compartido, es importante antes hacer un preámbulo de qué cosa es la responsabilidad social como tal. Y esta responsabilidad social, como hemos dicho, que es un mecanismo de gestión económico en el cual debe ser transparente, debe ser responsable frente a los grupos de interés, de manera que estos tengan el desarrollo económico, social y ambiental. Esto ha conllevado a antecedentes. Estos antecedentes para la llamada responsabilidad social, y ahora se podría decir valor compartido, en la historia ha ido tomando antes conceptos distintos, que estos conceptos han ido mejorando, han ido desarrollándose de acuerdo a las necesidades propias de las actividades empresariales, de las actividades mineras. Estos conceptos, por ejemplo, antes las empresas mineras, al momento de desarrollar sus actividades, propiamente realizaban aportes económicos. Estos aportes, sin duda alguna, teníamos que darle un nombre. Eso se denominaba la filantropía. ¿Qué entendemos por filantropía? Es la conducta del ser humano, ¿no? a favor de un tercero a cambio de nada. Pero eso era la filantropía. O sea, pero el concepto de filantropía es yo te voy a dar algo a cambio de nada, más aún si esto se trata de un acontecimiento económico cuyo objetivo es ganar, lucrar. Entonces, antes esto se denominaba filantropía, pero esta filantropía era pues, oiga, yo te voy a dar algo a cambio de nada. Entonces, había algo oculto, digamos así. Entonces, la filantropía era una dádiva que se daba de parte de las empresas hacia las comunidades. Pero entendemos, como hemos dicho, de que la filantropía era el te doy el dinero y tú ves qué haces. Entonces, no había un desarrollo de parte de la persona que recibía. Entonces, esto ha ido tomando otros niveles de necesidades, otros conceptos de necesidades. El siguiente, otro concepto de necesidades, donde ya se han ido tocando. ¿Pueden guiarme, por favor? Vamos en la tercera diapositiva. En lo que es relaciones industriales. La siguiente. Ya, ahí. La anterior, por favor, la anterior. La anterior, donde hacíamos hincapié a lo que era la filantropía. Estamos haciendo historia de cómo es que se ha llevado a cabo ahora a la responsabilidad social. Entonces, la filantropía es la actividad, el mecanismo que no daba ningún resultado en la sociedad, puesto que era una dádiva a cambio de nada. Pero eso no, ¿cómo beneficiaba a la comunidad? En nada, simplemente era una filantropía pura.
Luego hemos tenido y se ha ido desarrollando esto y se llegó a denominar las relaciones industriales. Estas relaciones industriales y los que las personas ya bastante mayor pueden darse o entender de que antiguamente había un área dentro de la empresa minera donde se desarrollaba el área de relaciones industriales. Estas relaciones industriales ha sido, digamos, dirigido más a un tema, a un concepto propiamente material, ¿no? Estas relaciones industriales tenían una denominación casi dirigida al índole material, objeto, pero no se hablaba del trato a la persona. Vemos cómo iba evolucionando, ¿no? Si anteriormente era filantropía pura, ahora hablábamos de relaciones industriales, pero era dirigido solamente a objetos. O sea, el concepto era dirigido a objetos, se entendía eso, se entendía que iba dirigido a temas materiales, relaciones industriales, pero nos estábamos olvidando de un tema importante que era la gestión de la persona, la gestión de talento. Siguiente, por favor. Entendíamos que luego de este término de relaciones industriales, ya se manejaba mejor la gestión de talento, entonces ha sido denominado recursos humanos. Este concepto ya tocaba con mucha más razón el concepto del trato a la persona, del trato al trabajador, del trato ya al índole más social, al entorno social. Pero no nos estamos olvidando que no se hablaba mucho de medio ambiente. Es por eso que antiguamente, en las épocas de los 80, no voy a mentir, muchas empresas mineras han estado siendo muy irresponsables con el medio ambiente. No nos olvidemos que habían, pues, los que hemos podido conocer las instalaciones mineras en algunas mineras, empresas mineras, todos los restos de los relaves iban al río. Entonces, como que no había cierto trato legal, cierta responsabilidad social ambiental. Entonces, ya con el transcurrir de estas necesidades, de estos cambios que había en las empresas mineras y, ojo, con el requerimiento, ya el conocimiento de estas comunidades o los grupos de interés, estos conceptos han ido tomando otro destino, han ido tomando mayor sentido a lo que debería ser responsabilidad. Esta responsabilidad de cuidar, primero, el desarrollo social, segundo, de ver el tema del respeto al ser humano, del respeto a la persona, del respeto al trabajador. Y ahí va teniendo otro tipo de concepto. Luego vimos que había una necesidad de cuidado del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente. Iba ya mejorando hasta que hemos llegado ya al tema o al punto que nos trata el día de hoy, que es la responsabilidad social. Esta responsabilidad social va enmarcado ya de un concepto histórico de necesidades, donde sí o sí se tenía que tratar ya no solo en defensa, o ya no solo con un trabajador, ya no con un interés individual, sino ahora iba superando el concepto como un desarrollo global, como un desarrollo social frente a los grupos de interés. He aquí que viene el término de responsabilidad social empresarial. Y esta responsabilidad social empresarial viene a ser, pues, el concepto de mecanismo de gestión empresarial propiamente dicha, relacionando a la gestión de talentos. Siguiente, por favor. No. Bien, estamos en el tema de responsabilidad social, en el tema del concepto de responsabilidad social como un mecanismo de gestión económica empresarial que se da a partir, en la práctica se da a tallar a partir del año 2000 aproximadamente, el término de responsabilidad social. Anteriormente
este término se iba tocando ya teóricamente. Estábamos nuevamente reiterando de que había una historia en el tema del concepto de responsabilidad social. Con esta nueva terminología de responsabilidad social, ya no solamente se tenía en cuenta a la persona individual propiamente dicha, sino ya un tema de índole social, de índole de grupos de interés, porque en la responsabilidad social ya no solamente está una persona como grupo de interés, sino tenemos a varios stakeholders o grupos de interés como podrían ser, o como lo son, como actores primarios, las comunidades, los trabajadores, tenemos a los proveedores y así los múltiples sujetos de la cadena de valor dentro del desarrollo de las actividades mineras propiamente dichas. Sin duda alguna, al hablar de responsabilidad social, nos conlleva a que este mecanismo de gestión siempre se tiene que regir a una comunicación transparente, a una comunicación fluida con los grupos de interés. En este caso, los actores primarios decíamos que son las comunidades campesinas y nativas propiamente, que durante muchos años, lamentablemente en nuestro país, se han visto mortificadas, perjudicadas por el desarrollo de actividades mineras irresponsables. Lo cierto es que no todas las empresas mineras son irresponsables, pero deberíamos en estos momentos tocar aquellas que lamentablemente han creado un mal precedente para el desarrollo de estas actividades mineras que sin duda alguna favorecen para el desarrollo económico en nuestro país. Pero hay que ser bastante, ¿qué le digo?, sinceros al mencionar de que las empresas mineras irresponsables han generado un grave perjuicio a la economía de las comunidades campesinas. No solamente eso, sino que han dañado irremediablemente el medio ambiente. Entonces, como que esto ya ha creado un sinsabor, un mal precedente para que las comunidades campesinas otorguen la famosa licencia social a las empresas mineras. Entonces, yo creo que, digo, con bastante respeto frente a los funcionarios del gobierno que conllevan las áreas correspondientes, en este caso energía y minas, algunos funcionarios no han sabido lidiar con esta, o no supieron lidiar con estos inconvenientes sociales en cuanto a los conflictos de minería y comunidades. Aún más, ha salido hace poco un decreto supremo, el 2020 de energía y minas, en el cual, por ejemplo, en el artículo 116 se habla de la paralización de las actividades mineras. Sin duda alguna, esta parte del articulado hace referencia al momento de cierre de las empresas mineras. Dice que la empresa debe poner en conocimiento a las autoridades competentes. Pero miren, ahí, por ejemplo, se generaría un conflicto social, porque si esta norma, si este artículo 116 del Decreto Supremo 2020, Energía y Minas, solamente hace referencia que cuando se paraliza una actividad minera, ponga en conocimiento a las autoridades competentes, esto es, de repente OEFA, Energía y Minas, etcétera, pero nos estamos olvidando de algo muy importante. Este ente importante es las comunidades campesinas, muchas veces desautorizadas, muchas veces dejados de lado. Y es así de que lamentablemente a raíz, así como el ejemplo que estoy dando de este artículo 116 del Decreto Supremo 2020, no ponen en consideración, no toman en cuenta a las comunidades campesinas. Es decir, yo, empresa minera, yo de la noche a la mañana desisto de realizar mis actividades mineras y ¿cómo dejo yo a las comunidades? O sea, no tengo, acá el artículo dice, yo no tengo ninguna obligación de poner en conocimiento a la comunidad campesina. Simplemente termino, chao, y me voy. ¿Y dónde queda la estabilidad económica de la comunidad campesina? ¿Cómo quedan todos
todos los cambios que han existido en la esfera, en el territorio de esta comunidad, y simplemente en el aire. Es así que de repente muchas veces no tenemos ciertos parámetros legales en defensa de las comunidades. Lamentablemente vamos a seguir teniendo estos conflictos mientras no se tome en cuenta o no se cuide el buen desarrollo de estas actividades, de estas comunidades campesinas, porque allí está el desarrollo económico, allí está el desarrollo social y la protección al medio ambiente. Es por eso que decíamos que el concepto de responsabilidad social es el comportamiento transparente, el comportamiento real de las empresas mineras para con sus grupos de interés, para con sus comunidades, de manera que estos tengan un desarrollo fructífero y se sientan tranquilos. Yo estoy seguro que con esta estrategia de responsabilidad social transparente y legal, las comunidades campesinas sí van a otorgar la licencia, la famosa licencia social a las empresas mineras. Entonces, estimados amigos, vemos cómo ha ido, en el transcurrir del tiempo, ha ido mejorando el concepto de la responsabilidad social propiamente dicha de las empresas mineras para las comunidades campesinas o para los grupos de interés en el trabajo de las relaciones comunitarias y las empresas mineras. No obstante, es preciso enmarcar que ya algunas empresas no están desarrollando o no han desarrollado propiamente o eficazmente el concepto de responsabilidad social. Muchas veces se entiende por responsabilidad social, y ojo, eso se da a cada momento, es yo, minera, voy a un lugar para desarrollar mi actividad propiamente y a cambio de eso a la comunidad le voy a entregar una obra, le voy a entregar un coliseo de 10.000 personas, la más grande, pero sería pues un elefante blanco, porque la comunidad campesina, a las justas, a veces llegan hasta, no sé, 15, 20 familias, 30 familias, no más. Entonces, eso no es responsabilidad social. Muchas veces hemos tenido esos conceptos de responsabilidad social, es construirte lo que nosotros a criterio tenemos, o que de repente también las propias comunidades solicitan a las empresas mineras. Pero ahí está el tema de la responsabilidad social. La comunidad puede solicitar determinadas cosas, pero la obligación también de pronto de las empresas mineras socialmente responsables es poner en conocimiento de estas comunidades, decirle, ¿para qué quieres que te construyamos un elefante blanco o un coliseo de 30 o 10.000 personas si tú pues no vas a llegar a colmar esas expectativas? Entonces, lo ideal es de que en vez que yo te construya este coliseo, es mejor que tengas un buen centro de salud, te construya, no sé, un colegio, algo que va a beneficiar a tu comunidad. Entonces, vemos, estimados amigos, que muchas veces la responsabilidad social solamente se encarga no en general, sino en distribuir la riqueza. Ojo, mientras que el valor compartido, y ahí vamos a llegar en un momento, el valor compartido conceptualmente se encarga de generar, mientras que la responsabilidad social se encarga de distribuir, el valor compartido conceptualmente se encarga en generar. Y ahí vamos a llegar en unos momentos, pero quiero terminar con el ejemplo de la responsabilidad social que algunas empresas mineras lamentablemente, yo creo que no es por desconocimiento, sino porque a veces pretenden evadir o eludir responsabilidades y ahorrar ciertos costos que a la larga les va a generar mucha pérdida en el tema económico, pero también les va a causar un grave perjuicio social.
Y ahí vienen los famosos conflictos sociales, simplemente por pretender evadir, por pretender ahorrar costos, al final lo barato sale caro. Entonces, con mucho respeto, sugiero que nuestros amigos mineros traten de conllevar a que la responsabilidad social sea fructífera, sea de desarrollo económico social para las comunidades campesinas. Entonces, nuestros amigos también de las comunidades campesinas, los presidentes de las comunidades, también deben obligarse a solicitar estos apoyos económicos, estos apoyos de desarrollo social a las empresas mineras, algo transparente, algo que efectivamente van a ser de fiel cumplimiento para el crecimiento de su comunidad. Ya hemos hecho mención de que a veces se construyen elefantes blancos y eso en nada sirve, ¿no? O a veces las comunidades por, digamos, mero capricho solicitan, no sé, el monumento al sombrero, el monumento a la hamaca. Entonces, vemos que esas pues no son responsables, esa no es el concepto de responsabilidad social. En nada, los monumentos al sombrero y etcétera no van a generar ningún desarrollo económico. De pronto un tema cultural, pero lo que se quiere es de que nuestra comunidad campesina tenga un desarrollo fructífero en todos estos temas, ¿no? Social, cultural, económico y el cuidado al medio ambiente. Entonces, lo que se pretende es de que nuestra minería en el Perú sean responsables como una manera de poder coadyuvar el desarrollo económico. Pero, si bien ustedes ahora, en el desarrollo de esta ponencia, nos hemos dado cuenta de que la responsabilidad social era la distribución de lo que la empresa tiene. Eh, yo creo que al momento de hablar del valor compartido, si bien es cierto, estamos hablando de que durante estos últimos años, la responsabilidad social en nuestro país no ha sido desarrollado eficientemente por las múltiples causas que les iba mencionando. Uno, por la responsabilidad propia de las empresas mineras, otro por pretender evadir, reducir costos de parte de los empresarios mineros, y el otro factor es del desconocimiento de las comunidades campesinas para poder desarrollar sus relaciones comunitarias basadas en responsabilidad social. Estas no se han ido cumpliendo porque estas propias causas de ambas partes, y yo creo que el valor compartido como un nuevo mecanismo de desarrollo económico van a ser un tanto, no quiero ser pesimista, pero tendríamos que basar primero lo que es la responsabilidad social para hablar de valor compartido. Entonces, lo que quiero decirles ahora es de que el concepto de valor compartido, así como la responsabilidad social, también es un mecanismo de desarrollo económico. Pero este concepto de valor compartido es creado por Michel Porter, un gran economista de Estados Unidos. Este habla más de generar riqueza con el valor compartido. El valor compartido no es más que el desarrollo económico basado en el inicio de las actividades económicas mineras juntamente con sus grupos de interés. En la siguiente diapositiva, por favor. Vemos allí que el valor compartido permite la generación de riqueza con responsabilidad. Pero esta responsabilidad, si bien es cierto, en la responsabilidad social empresarial, el concepto es más de generar, ya de entrar a tallar cuando las actividades mineras ya se están desarrollando. Allí, las empresas mineras entran en diálogo con las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas solicitan, o las mismas empresas mineras son las que te proponen determinados proyectos a cambio de que tú uses el terreno.
uses las tierras para desarrollar sus actividades mineras. En el valor compartido ya tiene distinto concepto. Las características propias de este modelo económico minero ya se torna en otra característica. Hace referencia a que la empresa minera, juntamente con sus grupos de interés, en este caso comunidades, deberían desarrollar el modelo económico desde el inicio, desde la base, con normas propiamente establecidas, emitidas por el Estado, y el desarrollo paralelo entre empresa minera y comunidades campesinas. Estas dos partes, refiere el valor compartido, es que deben trabajar paralelamente hasta el final de las actividades mineras, y de manera que el valor compartido deje no solamente el beneficio económico durante la etapa de gestión empresarial minera, sino que la ganancia, las utilidades sean perpetuas. Comunidad, la empresa minera, me voy de tu comunidad, pero yo, comunidad campesina, sigo teniendo el camino fructífero, sigo teniendo el desarrollo económico y social gracias al valor compartido creado entre comunidad y empresa minera. Esto se ve reflejado, la siguiente diapositiva, por favor. Esto se ve reflejado en las diferencias, ¿te puedes acercar un poco? En las diferencias que existe entre la responsabilidad social que vemos en la pantalla en el lado izquierdo y la creación del valor compartido. Decíamos de que la responsabilidad social empresarial es hacer el bien, solamente es hacer el bien, ¿sí? Pero no estamos, por ejemplo, yo, empresa minera, voy a un lugar y te voy a construir un colegio. Eso es generarte un bien. Pero mientras que el valor compartido no solamente dices crear el bien, sino crear la relación de beneficios económicos, no solamente en un solo punto, que en este caso es educación, sino que esta creación de valor compartido también te voy a dejar algo más, que son los beneficios económicos y sociales. La responsabilidad social solamente va enfocado al tema de educación. Te construye el colegio, listo, gracias, me voy, ya cumplí contigo. Pero lo que se refiere ahora en creación de valor compartido es decirte, oiga, comunidad, yo voy a construirte el colegio, pero también vamos a trabajar juntamente con ustedes para generar un mayor beneficio económico. Ahora, lo que quiero hacer referencia es de que, a mi punto de vista, la creación del valor compartido como nuevo modelo económico implica tener normas claras establecidas en nuestro país para que se pueda desarrollar este valor compartido. Hasta el momento hemos podido ver de que no existen normas, no existen leyes que obliguen a estas empresas mineras para el cumplimiento de las actividades en responsabilidad social. Y claro, algunos dirán, sí, pero es que es un apoyo social. Es un apoyo que prácticamente es la voluntad de la empresa minera, pero esta voluntad se vería reflejado de manera positiva siempre y cuando se dé el cumplimiento fiel a los convenios celebrados con las comunidades. Pero una manera, los abogados sabemos esto, una manera que algunos malos abogados lo hacen es sacarle la vuelta a la obligación, son generando más convenios, más mesas de diálogo, y esto se va dilatando. Entonces, al final pasan 3, 4, 5 años y siempre se queda en el círculo, en el cíclico, en ese mundo vicioso de que genera más mesas de trabajo, y los perjudicados son las comunidades campesinas. Y mientras que en el valor compartido, lo que se pretende
según lo que hemos podido estudiar, es que este valor, esta nueva forma de gestión económico-empresarial, es que va ya dirigido para el desarrollo económico desde el inicio de una actividad minera. Ojo, el valor compartido dice que se debe conllevar desde el inicio de la actividad económica, para que de esta manera tanto empresa minera como comunidad campesina tengan los mismos márgenes de ganancia. Las utilidades nos repartimos nosotros, tanto comunidad, empresas mineras y comunidades. Pero eso será tanto cierto para que nuestros amigos mineros, empresarios mineros puedan desarrollar juntamente con las comunidades. Por eso que yo les decía, es un tanto, no imposible, pero por lo menos hasta el momento es un tanto complicado, puesto que las características propias del valor compartido es que el concepto es gana-gana. Gano yo como empresario minero y ganas tú como comunidad campesina. Entonces, ese es el concepto, estimados amigos, de lo que ahora viene a ser el valor compartido. No nos olvidemos, el gana-gana desde el inicio. Mientras que la responsabilidad social, conceptualmente hablando, dice, yo me presento cuando ya estoy trabajando y voy a cumplir lo que tú me pidas. Una vez cumplido, yo, gracias, termino, y esa es mi responsabilidad social. Mientras que el valor compartido, y eso debería enfocarse ahora, ¿no? En estos tiempos debería ser así, pero esta forma de modelo económico implica las nuevas normas en cuanto a minería, en cuanto a comunidades, en cuanto al desarrollo de las relaciones comunitarias. Entonces, para que el modelo de valor compartido se cumpla en nuestro medio, en nuestro país, yo creo que deberían cambiar las estrategias y las reglas de trabajo en cuanto a lo que es minería. Normas propiamente establecidas, donde también se requiera, de acuerdo a ley, la necesidad de trabajar directamente con las comunidades. Y hace un tiempo atrás, algunos podrán haber escuchado la propuesta de Hernando de Soto, en el cual él hacía referencia que las comunidades campesinas también deberían formar parte del directorio o de la sociedad en general de las empresas mineras, porque yo aporto mis terrenos, tú aportas el tema de conocimiento, las maquinarias propiamente para el desarrollo de las actividades mineras, pero ojo, esta propuesta también es saludable, y para eso yo creo que sí se cumpliría fielmente el valor compartido, puesto que las comunidades campesinas también entrarían a tallar como socios de las empresas mineras porque están aportando el terreno. Pero para eso es sumamente importante de que se vayan cambiando las reglas de juego, es decir, las normas en cuanto a actividades mineras y relaciones comunitarias estén dadas para el cumplimiento de este valor compartido. Y para terminar, estimados amigos, lo que queremos ahora es de que esta responsabilidad social, este valor compartido, al margen de temas conceptuales, eh, hagamos que las empresas mineras propiamente sigan siendo responsables con las comunidades. Muchas veces nuestras comunidades han sido se han visto muy perjudicados porque los conceptos o los antecedentes de las actividades mineras en el Perú han dejado mucho que desear, y el prejuicio ha sido muy lamentable, puesto que ahora seguimos teniendo proyectos de gran envergadura en el sur del país, en el norte y en el centro del país, donde lamentablemente esto no tiene un avance fructífero porque hay intereses de ambas partes, comunidades y empresas. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante, el gobierno, ¿no? Algunos dicen Estado, empresas y comunidades. Yo digo que no es Estado, es gobierno, porque el Estado somos todos, pues el Estado es también minería, el Estado también es comunidad. Entonces yo digo gobierno, responsabilidad del gobierno de turno,
minería y comunidades. El gobierno tiene que emitir programas, tiene que emitir normas que sean fructíferas para el desarrollo armonioso, equitativo entre las comunidades campesinas y nuestras empresas mineras. Bueno, yo con esto termino esta exposición, esperando que haya sido de completo agrado en cuanto al concepto de responsabilidad social y valor compartido, de manera que tengamos ya criterio para los que nos dedicamos al tema de responsabilidad social y relaciones comunitarias, dándonos una idea de que en qué estado todavía se encuentra el concepto o la práctica de la responsabilidad social. Para mi modo de ver, la responsabilidad social todavía tiene muchas aristas, muchas dudas en cuanto a su desarrollo, no por el tema del concepto, sino porque nosotros mismos, empresas y comunidades, no estamos desarrollando eficientemente estos conceptos, ¿no? Y el valor compartido, que ahora ya está de moda, pero para que se desarrolle este nuevo modelo de valor compartido, tienen que cambiar las reglas de juego en cuanto a minería, y eso lo tiene que hacer el gobierno, de manera que nuestras empresas mineras sean socialmente responsables. Quedo a su disposición, estimados amigos, para alguna pregunta o consulta al respecto. Bien, muchas gracias, doctor Héctor Ventura, por su exposición. Ese tema tan interesante. Hemos recibido algunos comentarios, van a aparecer ahora en pantalla. Bien, bueno, de la página del Colegio de Abogados de Huaura nos indica: el Estado realiza un control o revisión de los acuerdos que realizan las comunidades campesinas con las mineras para verificar si dichos acuerdos benefician a la colectividad y no solo a los dirigentes. Muy buena pregunta, y es lo que decía justamente al terminar la exposición, que el Estado, en este caso el gobierno, por intermedio de sus entes fiscalizadores, deberían realizar la evaluación constante o la fiscalización constante de cómo se está llevando a cabo los convenios establecidos entre comunidades campesinas y empresas mineras. Un tema muy importante, estimados amigos, es que muchas veces las mineras, porque conocen el tema legal, el tema contractual, algunas veces han abusado de estas comunidades campesinas y los han inducido a error. Yo personalmente tengo algunos casos donde he podido asesorar a empresas, a comunidades campesinas, y cuando yo reviso los contratos de convenio, o los contratos convenio con estas empresas y comunidades, veo grandes vacíos legales en el cual se ve reflejado el abuso de algunas comunidades, perdón, de algunas empresas. Pero ahí debe entrar a tallar, pienso, el gobierno, ¿no? Con sus autoridades competentes, como por ejemplo podría ser el OEFA o Sinermin, y otras autoridades que puedan ver el interés de cómo coadyuvar a mejorar y a proteger, por ejemplo, el medio ambiente, el desarrollo de las actividades económicas propiamente en las comunidades campesinas. Entonces, muchas veces el Estado o el gobierno deja de lado estos convenios en poder fiscalizarlos, y lamentablemente las comunidades son las que salen perdiendo, ¿no? Los más débiles, entre comillas, ¿no? Bien, doctor, tenemos otra pregunta también del Colegio de Abogados de Huaura. ¿Los acuerdos entre una minera y una comunidad campesina puede variarse a lo largo del tiempo si cambian los dirigentes? ¿Hay responsabilidad civil cuando una comunidad no cumple con un acuerdo suscrito con una minera? Bueno, no nos olvidemos que los contratos son acuerdos de voluntades y todo lo que establece el Código Civil. Yo pienso de que sí, los contratos, convenios,
sí pueden modificarse en el tiempo, siempre y cuando éstas no perjudiquen a ambas partes. Hace poco, antes de que se ocurra estos temas de la pandemia, he tenido a bien ver un caso en una comunidad donde la empresa minera se cerraba totalmente en hacer la revisión de un contrato, y yo explicaba a estos señores de que ese contrato no estaba, por último, ni siquiera estaba bien redactado. No estaba bien redactado y tenía algunos vicios, algunas anomalías que contraponían las obligaciones establecidas en el Código Civil. Entonces, miren ustedes, ahí viene la respuesta. Luego de varias mesas de diálogo, hemos tenido a bien hacer el cambio de este contrato, puesto que no se ceñían a las normas o a las reglas establecidas en el Código Civil. Entonces, los contratos pueden ir modificándose en el transcurso del tiempo, siempre y cuando éstas no perjudiquen a ambas partes, en el sentido de llegar a un diálogo y a un desarrollo, perdón, a un objetivo positivo, ¿no? Siguiente. Bien, doctor. Bueno, no hay más preguntas. Hay sí comentarios. Areli Aldaven, muy buena ponencia, doctor. Y Le agradezco. Gilberto Cáceres diga que es un buen tema el que usted ha tocado. Bien, no habiendo más preguntas, le agradecemos mucho por su participación y esperamos tenerlo en otra oportunidad también en alguna de las conferencias del Colegio de Abogados de Guaura. Muchas gracias, doctor Ventura. A ustedes, estimados amigos, y agradecer al doctor Burgos por permitirnos estar en esta tarde, y quedo de ustedes siempre para poder compartir los diferentes temas relacionados a la responsabilidad civil, relaciones comunitarias y todo lo que conlleva al desarrollo fructífero de minería y comunidades en el Perú. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.